temas de cultura, por eso nos acompaña Francisco Félix, que nos viene a hablar un tema muy importante y sobre todo de un autor importantísimo y referente para la literatura latinoamericana, ¿no? Buenos días, Paco. Hoy vamos a hablar de Relatos de un náufrago de Gabriel García Márquez. Quisiera iniciar con una pregunta. Supongamos que tú me cuentas tu experiencia en la conducción aquí en Televisa, ¿no? Y yo escribo una historia al respecto. Obviamente yo hago un libro y gano regalías. ¿De quién son esas regalías o de quién deberían ser las regalías si es tu historia, pero yo la escribí? ¿Del autor? ¿El autor? Eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, este es un caso que pasó con Relatos de un náufrago que está basado en una historia real. En 1955, un buque de la Armada colombiana viajó de Estados Unidos a Colombia y naufragó uno de ellos. Los demás pasajeros, bueno, los demás tripulantes murieron. Este marinero sobrevivió 10 días en alta mar y cuando llega a su país, cuando por fin lo descubren, con base a su entrenamiento, él sabía cuánto tiempo tardarían en hallarlo, cómo podrían hallarlo y cómo sobrevivir. Incluso hasta llegó a pescar un tiburón y alimentarse de él, ¿no? Y sobrevivir al ataque de demás tiburones. Cuando él llega a su país, pues es obviamente alabado, querido, lo nombran héroe nacional y todo eso, ¿no? Las fanfarrias. Pero 20 años después, García Márquez, que era un reportero, como muchos saben, empezó a escribir un reportaje sobre él que salió durante 15 días en el periódico y eso lo vuelve en un libro. Cuando el libro sale, pues García Márquez le da una módica cantidad, pues no por derechos de autor, pero sí regalías, como para echarle la mano, digamos, okay, ¿no? Pero este libro, que ya vendió más de 10 millones de copias en el mundo, obviamente es un dineral y él también quería su dinero. Él ya había sido olvidado, ¿no? Ya había pasado el fulgor por lo que había realizado y empezó a exigir a García Márquez un dinero, ¿no? Regalías. Entonces el Tribunal de Colombia dijo no, el autor es el dueño debido a que él lo escribió, él le dio la forma literaria y todo ese tipo de cosas. Obviamente después de esto, de la batalla legal, este personaje que fue tan querido quedó olvidado. Hoy en día podemos encontrar el libro con esa leyenda en la portada, ¿no? El náufrago que fue recibido por el presidente, besado por Miss Universo, no sé qué tanto. Hoy es una persona olvidada y a quien le tienen rencor. Obviamente esta es la parte polémica del libro, pero para todo estudiante de comunicación, periodismo o este tipo de cosas, es un libro muy interesante y sobre todo para el público en general, un libro muy corto que no les va a llevar ni 2 horas leerlo, pero que sí sirve de estudio porque es una manera de ir haciendo una cronología. ¿Cómo está contado? ¿Como crónica o como...? Es un reportaje, con base a las entrevistas, él le va dando un sentido literario, como crónica literaria podría llamarse, y pues puede servir de estudio para todos los estudiantes que quieren entrar al medio. ¿A quiénes más estaría enfocado este libro en este caso? Al público en general, porque es un libro muy corto, muy fácil de digerir y sobre todo es muy interesante por el tema de cómo sobrevives 10 días en el mar. Yo no me imaginaría siquiera uno ahí, ¿no? Y pues él va contando cómo se aferró en las cajas, cómo pudo pescar, cómo pudo cazar hasta gaviotas, ¿no? Pero obviamente no se las iba a comer y que se las usó para pescar, cómo soportar el sol, cómo hacía con el agua, todo eso está muy interesante. Recordemos que en México hace unos años hubo un caso muy similar y pues todos estuvieron expectantes como un mes con ese tema. Bueno, pues aquí está escrito y creo que a todos les puede gustar. ¿Y la parte legal en qué terminó? Lo ganó García Márquez. Y ya no tiene que darle ninguna regalía. No tiene que darle nada, aunque siguió demandando, golpeándole, todo eso, pero ya quedó en el olvido este personaje. Y el libro se sigue vendiendo en todo el mundo. Se sigue vendiendo, ya más de 10 millones de copias vendidas. Perfecto, Paco, muchísimas gracias por venir el día de hoy, como todos los jueves también, que hay cultura aquí en Televisa Chiapas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias.